Cada situación que vivimos, cada situación que nos toca experimentar, nos lleva a cada uno de nosotros, como dije, no solamente a tomar decisiones porque impactan nuestra vida. Cosas buenas que vivimos impactan nuestro corazón y nuestra vida. Nos pone contentos. Pero lamentablemente también situaciones difíciles impactan nuestra vida. Y de alguna manera, cuando empezamos a vivir la vida y a experimentar situaciones, vemos de que cada uno, de alguna manera, empieza a tomar una perspectiva o empieza a mirar ciertas cosas desde distintos ángulos. Amén. Y eso muchas veces, ¿sí?, cuando nos toca vivir esto, somos impactados. Vivimos experiencias buenas y malas, tenemos perspectivas diferentes, quizá de la misma situación o de la misma experiencia. Muchas veces esto produce algo en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos desaniman. Y fíjense que es parte de la vida, todos vamos a pasar momentos de desánimo, pero también momentos donde necesitamos recibir ese ánimo. Fíjense que el salmista, les voy a compartir una palabra que está en Salmos, capítulo 41, 5, pero también se repite en el capítulo 43, 5, que dicen exactamente lo mismo. Y dice el salmista, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador. Y qué interesante lo que dice el salmista en este pasaje, porque obviamente el salmista expresa esto porque estaba experimentando esta situación y empezaba a surgir en su vida, en su corazón, esta gran pregunta: ¿por qué venía ese desánimo, esa situación donde hacía que su corazón, ¿sí?, tomara malas decisiones, malos pensamientos? Y a cada uno de nosotros nos pasa muchas veces. Nos levantamos y no es todo color de rosa, nos levantamos desanimados. Nos levantamos con pensamientos a través de situaciones que hemos vivido. Momentos no muy agradables que nos han tocado experimentar. Entonces el salmista dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y la respuesta está en el mismo versículo. Porque su esperanza no fue puesta en Dios. Y en esta tarde te quiero hablar justamente, y viene referencia a esta palabra, respecto al ánimo, pero también al desánimo. Muchas veces vivimos situaciones como estas, momentos de ánimo, pero también de desánimo. El apóstol Pablo le pasó algo muy similar. Le pasó algo muy similar en la palabra de Dios, nos cuenta, justamente te quiero leer lo que dice en el libro de Hechos. Nos relata qué le pasó a Pablo, qué momento le tocó vivir. La historia nos cuenta de que Pablo estaba rumbo o viaje a Roma y en ese momento había que viajar en barco. Entonces el apóstol Pablo se sube a un barco rumbo a Roma y vive una experiencia bastante peculiar. Vamos a leer, ¿sí?, a partir del 18 del capítulo 27 de Hechos, ¿sí? En ese momento te meto en el contexto. El apóstol Pablo ya hacía varios días, varias semanas que estaba viajando. Entonces en un momento ese barco que llevaba gran cantidad de personas, inclusive el apóstol, empieza a vivir una tempestad, un temporal. El viento soplaba y uno lo puede leer a partir del versículo 13, pero te lo voy a resumir para luego pasar al versículo 18, donde estaba viviendo esta tempestad arriba del barco. Imagínense que la tripulación desesperada estaba viviendo un momento que no era común, pero al ver la furia del clima, del mar, ¿sí?, empezaba y tenía que tomar decisiones. Era un momento difícil
Cada uno lo puede leer en su casa respecto a esta historia. Y en el versículo 18, vamos a leer hasta el 22, quiero detenerme, ¿sí?, y poder compartirle esto. Dice, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes debían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubiera evitado estos daños y pérdidas. Y el versículo 22 dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Qué buena noticia, ¿no? Cuando alguien te dice, tu barco se está hundiendo. No te va a pasar nada, pero se va a hundir. Y yo me imagino la tripulación de ese lugar, ¿no?, de ese barco, escuchando las palabras de Pablo. La tripulación, ahí cuando podemos leer la historia, cuenta que se bajaron a los barcos, a los botes salvavidas, trataron de amarrar el barco, trataron de sostenerlo de alguna manera, tirando las anclas para frenar al barco de alguna manera, pero nada lo detenía. Entonces empezaron a tirar las cosas que tenían adentro del barco para hacerlo más liviano, para que no se hundiera. Tiraron equipamiento, tiraron comida, tiraron un montón de cosas por la borda para que no se hundiera el barco. Hicieron lo imposible. Eso es lo que nos relata la historia. Y para colmo, se para Pablo y le dice, muchachos, miren, el barco se va a hundir. Ustedes van a salir a salvo. Pero todo el esfuerzo que hicieron no les sirve de nada. Y qué particular situación. Porque como decía, me imagino la tripulación diciendo, este tipo está loco. ¿Cómo va a decir que este barco se va a hundir? Ahora, muchas veces nosotros también nos pasa algo similar. Vivimos situaciones difíciles, vivimos situaciones bastante particulares. Entonces recibimos noticias que no son tan alentadoras. Pero fíjense lo que pasó con Pablo, que Pablo le dijo, ánimo, ánimo. Pero en realidad Pablo estaba enfocándose y viendo y teniendo una mentalidad y un corazón puesta en Dios. Estaba enfocado de que más allá de lo que estaba viviendo, más allá de la situación difícil y adversa que estaban pasando en ese momento, Dios estaba al control de todo. Dios estaba en ese lugar, con él y con todas las personas que estaban en ese barco. Fíjense que estas personas muchas veces, estas personas del barco, también dicen que habían pasado hambre. Cuando una persona pasa o varias personas pasan hambre, están debilitadas, están débiles. Entonces, cuando muchas veces nosotros pasamos situaciones de mala alimentación, tanto natural como espiritual, es ahí a donde el desánimo viene a nuestra vida. Nuestra mente se empieza a cargar de pensamientos que no corresponden a una hija de Dios o a un hijo de Dios. Y es ahí donde empiezan los problemas. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo reaccionás en situaciones peligrosas? En situaciones difíciles. ¿Podés mantener un ánimo correcto? No me respondan. Pero la clave para poder vivir y desarrollarnos y crecer en todo tiempo tiene que ver con mantener el ánimo correcto, con mantener el ánimo bien enfocado. Cuando vivimos circunstancias que cambian a nuestro alrededor, es ahí donde tenemos que prepararnos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para recibir cambios. Y que nuestras emociones no nos controlen. Que no sean nuestras emociones las que
tomen el dominio y el control de nuestro cuerpo. Porque muchas veces si emocionalmente estamos desanimados y tomamos decisiones, ¿qué creen que va a pasar? Fíjense que a mí me pasó algo muy particular hace algunos años atrás. Nosotros vivíamos en Buenos Aires con mi familia y decidimos salir en una jornada de pesca con un sobrino. Y llevamos una canoa para navegar. Fuimos a una laguna donde no había, digamos, mucho movimiento de barcos y embarcaciones. Era una laguna. En un momento salimos y despegamos de la costa con esa canoa y nos fuimos a esa laguna que tiene varios kilómetros. En ese momento estaba todo muy bien, había sol, hacía calor, navegamos unos kilómetros para adentro. Y en un momento se empezó a nublar. Se empezaron las nubes a abrumar, a juntar de color oscuro negro y empezó el viento. Nosotros estábamos a kilómetros de la costa. Veíamos a las personas chiquititas así. Y con 2 remos, ¿sí?, y mucha voluntad, estábamos ahí en el medio de la laguna. Entonces empezó el viento de una manera impresionante. Y les puedo asegurar que nunca había vivido algo así. Las olas de esa laguna eran impresionantes. Y estábamos nosotros ahí. Entonces este sobrino me mira y me dice, ¿qué hacemos? Y es ahí a donde tenía 2 opciones. De decirle, mira, nos quedamos acá o nos acercamos a algún lugar y vemos qué pasa, o cobramos ánimo y salimos de este lugar. Muchas veces en la vida pasamos situaciones similares. Nos vemos en tormentas, en situaciones adversas y difíciles. Y es ahí a donde tenemos que tomar decisiones claras. Y muchas veces tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Muchas veces tiene que ver con situaciones que van a salir a flote y que están en nuestro corazón, que están en nuestro interior. En los momentos difíciles es a donde sale a flote un montón de cosas en nuestra vida. Muchas cosas lindas, pero también cosas no muy buenas. Y una de esas cosas no muy buenas tiene que ver con el desánimo. Yo te quiero invitar en esta tarde a que podamos tener un ánimo correcto. Hay una historia que está en la Biblia de lo que le pasó a un rey en un momento difícil. En este momento a donde el rey toda la región estaba siendo invadida por los asirios. Entonces este rey se ve acorralado por la invasión de lo que estaba pasando con los pueblos linderos. Los asirios estaban invadiendo toda la región, la parte sur, pero también estaban por invadir la parte norte. Entonces es ahí a donde este rey, que se llamaba Ezequías, una situación difícil, una situación a donde tenía que tomar una decisión. Yo me imagino ese rey diciendo, bueno, tengo que decidir, tengo que tomar una decisión para poder guardar al pueblo de Dios. Ese rey se llamaba Ezequías. Y te quiero compartir esta lectura que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Vamos a leer un solo versículo, que es el 5. En esta versión dice, después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Esta situación que estaba viviendo el rey Ezequías tenía que ver con el estado de ánimo a pesar de la situación que estaba viviendo toda la región, a pesar de la invasión que estaba sufriendo los pueblos aledaños. Es ahí a donde el rey Ezequías tuvo que tomar una decisión. Y la palabra de Dios nos dice que con ánimo resuelto, un ánimo definido, un ánimo firme, no un desánimo.
En esta tarde te quiero llevar a reflexionar y que podamos nosotros entender de que necesitamos tener un ánimo resuelto. Necesitamos tomar una postura que tiene que ver con el ánimo correcto. Lo contrario al ánimo es el desánimo, como recién decía. Y es algo que viene a nuestra vida y que se manifiesta con distintos síntomas. Y te quiero nombrar. El desánimo viene y muchas veces se manifiesta con nivel de energía en nuestro cuerpo menor de lo habitual. También muchas veces el desánimo viene y nos pone apáticos. Hay gente que habla a personas desanimadas, le dice, vamos a pasear hoy que hay un lindo sol. No, prefiero quedarme en la cama. Prefiero quedarme acá con mis pensamientos. Pero vamos a salir a pasear. Vamos a tomar un helado. Como dicen los chicos, vamos a tomar un tere. Pero las personas con este problema de estar desanimados se ponen apáticos, están apáticos. Y sin ganas de hacer las cosas, sin ganas de hacer nada. El desánimo puede venir a nuestra vida, quizás por una mala noticia, quizás por cansancio mental. Muchas veces puede venir a través de crisis existenciales, dudas, pensamientos, situaciones, alguna enfermedad prolongada. Y eso he escuchado muchas veces en este lugar. También por problemas financieros que pueden venir a nuestra vida. Quizás cuando ese proyecto que tanto soñaste, ese proyecto que empezaste, no está funcionando. También el desánimo viene porque no estás descansando bien. Porque quizás estás tan afanado o afanada con algo o con alguien. Y no descansás. Te alimentás mal, una mala alimentación. Comés mal. No, tengo que comer en 15 minutos porque me voy a trabajar nuevamente. Mala alimentación. Comés cualquier cosa. Te alimentás mal. Quizás también el desánimo viene por pensamientos negativos. Todo el día estás, no porque el país, no porque el presidente, no porque el intendente. No, porque mi familia. Pensamientos negativos de otras personas, hacia otras personas. O pensamientos de autorreproche. Soy una basura, soy una porquería, no sirvo para nada, no voy a lograr, no voy a conseguirlo. ¿Por qué hiciste esto? Si hubiese tomado otra decisión, esto no hubiese pasado. Autorreproche todo el tiempo. El desánimo muchas veces ataca nuestra vida. Y si nosotros le abrimos la puerta a esos pensamientos y a esas actitudes, en desánimo, es ahí donde cometemos errores. Es ahí donde nuestras decisiones empiezan mal y saben cómo termina. Mal. Muchas veces a través de cada una de estas situaciones le abrimos el portón al miedo. Y entonces empezamos a tener aún mayores problemas. El desánimo es como un remolino que siempre quiere tirarte hacia abajo, que siempre te quiere tirar hacia el fondo. Como le pasó a los discípulos. Nos cuenta la historia en el libro de Mateo, capítulo 14, que estaban los discípulos arriba del barco. Y Jesús le dijo, vayan ustedes, que yo después los alcanzo. Mientras Jesús despedía a la multitud en la costa, los discípulos fueron obedientes, se subieron a la barca y empezaron a navegar. Y la Biblia nos cuenta en el libro de Mateo que en un momento se levantó lo mismo que me pasó a mí. Una tempestad, unas olas impresionantes. Y entonces yo me imagino, no solamente por el cansancio que tenían de haber estado luchando contra las olas, contra la tempestad, en un momento vieron que alguien se acercaba, caminando por arriba del agua. ¿Y saben qué le pasó? Le agarró miedo. Habían abierto la puerta al temor.
Habían abierto el portón al miedo. Y dijeron, uy, un fantasma. Y era Jesús. Y Jesús le dijo, tranquilo muchachos, soy yo. Ánimo, tengan ánimo. Entonces muchas veces nosotros nos pasa esta situación. Caemos en situaciones de desánimo. Pero en esta tarde te quiero decir que Dios quiere levantarte. Dios quiere animarte. Dios quiere que cambies el lugar que quizás hoy estás transitando y para que puedas tomar buenas decisiones. Por eso necesitamos tener el ánimo correcto. El rey Ezequías tuvo este tipo de ánimo. Dice, con ánimo resuelto. Con ánimo resuelto. Entonces el rey, cuenta la Biblia que pudo guardar al pueblo de Dios levantando las murallas. No dijo, bueno, si están invadiendo los pueblos aledaños, bueno, que vengan y me invadan, yo ya estoy entregado. No, se levantó, dijo con ánimo resuelto. Dijo, muchachos, vamos a levantar las murallas, vamos a guardar al pueblo, vamos a construir torres, vamos a hacer armas para cuidarnos de los enemigos. De la misma manera, nosotros como parte del pueblo de Dios, tenemos que tomar una decisión hoy. Tenemos que cambiar nuestro estado de ánimo para ver realmente lo que Dios quiere hacer con cada una de nuestras vidas. Necesitamos gobernar sobre nuestro estado de ánimo y con ánimo resuelto decidir. Con ánimo resuelto decidir. Con ánimo resuelto tenés que edificar quizás los muros de tu vida espiritual. Con ánimo resuelto quizás tenés que resolver esos problemas en las finanzas. Porque no podés vivir toda la vida endeudado hasta acá. Con ánimo resuelto tenés que enfrentar esa situación. Tenés que buscar un nuevo trabajo. No podés estar en un lugar quizás que encima te remuneran mal. La pasás mal, que no podés crecer. Y hay que prestar atención a estas cosas. Con ánimo resuelto quizás, hoy tenés que levantar los muros de tu familia, de tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu casa. Con ánimo resuelto. Tenés que quizás pedir perdón a personas que te rodean. Quizás a tu propia familia, a tu propia esposa o esposo. Con ánimo resuelto, tenés que levantar los muros de tu vida familiar. Y el tiempo es hoy, porque Dios nos da la oportunidad de poder levantar esos muros. De tu vida ministerial. Y quizás tenés que decir, bueno, dejo el estado de ánimo de lado. El desánimo, perdón. Y me pongo a servir a Dios. Quizás hay gente acá que fue lastimada, fue defraudada, fue herida por personas de la iglesia. Pero con ánimo resuelto tenés que levantar los muros del llamado de Dios que tenés en tu vida. De ese llamado que Dios puso en tu corazón, en tu vida. Y quizás por esas heridas, por esa situación adversa y difícil, dijiste, yo tiro todo por la borda, dejo todo, me deshago de todo. Pero hoy es el día que tenés que levantar esos muros con ánimo resuelto. El rey Ezequías no esperó a tener ánimo, no dijo, bueno, el día que tenga ánimo voy a levantar los muros. El día que tenga eso en mi mente, un ánimo distinto, voy a resolver, sino que él tomó la decisión y con ánimo bien firme decidió levantar los muros. Y en esta tarde Dios te dice lo mismo. En esta tarde Dios nos está llevando y te está llevando a vos a que con ánimo resuelto tomes una decisión. Que con ánimo resuelto tomes una determinación para tu vida. Y que todo lo que ya pasó, todo lo que viviste, todo lo que experimentaste en el pasado, aún los recuerdos y pensamientos del pasado, es un momento de darle
punto final y ponerle la fecha de vencimiento, que es hoy. Y a partir de hoy empezar a hacer algo nuevo y darle lugar al Espíritu Santo de Dios con ánimo resuelto de decir, Señor, yo ahora, a partir de hoy, dejo el desánimo de lado, dejo los pensamientos antiguos atrás y me extiendo a lo que viene, a ese plan eterno, a ese plan que tenés para mi vida, a ese llamado, a tener una familia conforme a tus propósitos, a que mis hijos te adoren, a poder llevarme bien en mi matrimonio, a poder resolver esta situación financiera y ponerle punto final. Eso es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Que podamos cambiar nuestro estado de ánimo y que podamos realmente gobernar, como recién le decía. Tenemos que cambiar ese estado de ánimo que quizás hoy nos gobierna y poder decirle, Señor, acá estoy. Señor, acá estoy. Amén. Así que te invito a que le digas al que tenés al lado, cambia tu ánimo. Amén. Es necesario que nosotros en el día de hoy podamos entender que Dios nos da una nueva oportunidad. El día es hoy, ahora. Si estás en este lugar, es porque Dios te da una nueva oportunidad. Dios nos está entregando esta oportunidad. Y hay personas que pueden decir, bueno, pastor, pero yo no tengo un muro caído. Tengo todo alrededor, en el piso. Lo bueno es que la oportunidad de poder restaurar esos muros de tu vida, de poder darle lugar a Dios, es hoy. Dios quiere no solamente restaurar esos muros, quiere levantarlos. Quizás quiere hacerlos de nuevamente. Amén. No importa lo que te haya pasado, no importa las experiencias que te han tocado vivir. Dios quiere levantarte en esta tarde. Y tenemos la posibilidad de poder recibir de parte de Dios. Y podemos repararlos, reedificarlos y hasta levantarlos. Depende de nuestra decisión. Depende de tu decisión. De cada una de nuestras decisiones. Para que en este tiempo la situación que te toque vivir no te juegue en contra, sino que estés preparado o preparada. Pablo estaba viviendo una situación difícil arriba del barco, pero eso no modificó el estado de ánimo que había podido lograr en la presencia de Dios, pasando experiencias con Él. No modificó, él decía, todo es un lío, todo es un desastre, pero muchachos, ánimo, ánimo. Nosotros tenemos la oportunidad hoy de poder decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Quiero que gobiernes mi vida, porque necesito gobernar sobre mi estado de ánimo. Entonces, lo que tenemos que hacer en esta tarde es poder dejar toda situación de depresión, toda situación de desánimo, todo lo que no ha frenado hasta hoy, todo lo que te ha frenado, todo lo que ha sido de impedimento para que puedas crecer, para que puedas avanzar, para que puedas ver tu vida aún más liviana. Tiene que ver con gobernar sobre tu estado de ánimo. Y lo único que podemos hacer es decirle, Señor, yo a partir de hoy quiero tener un ánimo correcto. Quiero levantar mi vida y que una vez más me ayudes para poder ver esa victoria que tenés de antemano para mí, tus promesas, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, lo quiero ver reflejado en mi vida. Y para ir cerrando, cada recuerdo que nos toca vivir, cada situación, palabras, pensamientos que han producido en nosotros, como dije, ese freno, lo que ha producido en nosotros, que hasta hoy vivamos de una manera y que tomemos decisiones equivocadas.
Hoy es el día de poder entregarle todo esto a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Y que podamos decidir hoy con ánimo correcto. Señor, yo necesito que a partir de hoy, todas mis decisiones, todo lo que empiece a decidir a partir de ahora, esté alineado con tu voluntad, esté alineado con tu plan eterno para mi vida. La palabra de Dios nos dice de que Dios, antes de que nosotros naciéramos, Él nos diseñó y trazó un plan para nuestra vida. La pregunta es si realmente no estamos experimentando ese plan para cada uno de nosotros. Quizás tiene que ver con este estado de ánimo que gobierna por encima de nosotros. Pero hoy es el día donde tenemos que poder revertir esta situación con la ayuda de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pablo dice estas palabras. Dice, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. De la misma manera, Dios quiere que nosotros hoy podamos cambiar nuestra perspectiva de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado. Que podamos ver la meta, que podamos ver lo que Dios tiene por delante y que dejemos todo lo del pasado atrás, que lo dejemos atrás, que podamos avanzar a poder alcanzar el propósito de Dios, que podamos alcanzar la plenitud de vivir una vida junto con Dios, una familia constituida en el amor de Dios, un trabajo que realmente podamos tener satisfacción y darle gloria a Él, a Dios, que podamos tener una descendencia en bendición bendita, que podamos tener hijos, nietos, bisnietos, que también amen al Señor, que puedas vivir un matrimonio bien. Hay personas que dicen, no, mi matrimonio comenzó así, va hasta el último día, estoy condenado. Pero no. Dios quiere que hoy podamos restaurar cada muralla de nuestra vida. En tu ministerio. Que no mires más esas heridas, esas situaciones que solamente te han frenado. Que Dios pueda romper cada estructura de nuestra mente, cada cosa que nos ha frenado, y que puedas alcanzar, como dice Pablo, que puedas extenderte hacia la meta que está en Cristo Jesús. Amén. Te invito a que puedas ponerte de pie.